Bueno, ahora vamos a hablar de los socráticos menores. Estos eran los discípulos y amigos de Sócrates que en el momento de la condena se huyen a Megara. Pero luego, cuando los atenienses se arrepienten de haberlo condenado a Sócrates, ellos regresan a Atenas. Entre ellos está Platón, que funda la academia. Pero después también hay otros, eh, varios que también fundan escuelas y que todos tienen algo en común, que es el giro antropológico, que había un cambio que había comenzado con los sofistas, pero que luego se había consolidado con Sócrates. O sea, la mirada se torna de la naturaleza al hombre. Con los sofistas fue el imperio del discurso, luego con Sócrates el punto de mirar a la verdad como camino interior, muy subjetivo, donde la verdad y el bien se identificaban. Y la filosofía entonces deviene como una vía de conocimiento para la vida buena. O sea, más que una doctrina es un modo de vida, una filosofía práctica. Como les decía, hay varias escuelas que vienen a instalarse, pero vamos a hablar solamente de dos. Una de ellas es la escuela cirenaica. El nombre viene de Aristipo, oriundo de Cirene, una ciudad griega del África, que es el fundador y el máximo representante. Como todas estas escuelas, su preocupación central es la filosofía práctica, que busca la vida buena, cuyo principio para ellos está en el placer. Pero aunque parezca paradójico, el placer para ellos no es un logro inmediato, sino algo a lo que se llega tras la reflexión. Cuando el espíritu, fortalecido por su independencia, por su autonomía, se libera de todas las contingencias y se vuelve indiferente a las pasiones. Entonces, la conclusión es que solo el filósofo puede ser feliz. Como de muchos de estos personajes, también de Aristipo, nos han llegado algunas anécdotas que ayudan a delinear los rasgos de su personalidad. Por ejemplo, Diógenes el Cínico, que es un rival de escuela, que es la que vamos a ver a continuación, decía que Aristipo sabía acomodarse en todas las circunstancias de tiempo, lugar, persona, porque tanto sabía gozar de las comodidades que se le ofrecían, como privarse sin pena de aquellas que no se le ofrecían. Si bien fue el primer socrático que exigió retribución monetaria por las enseñanzas, no por eso se hacía esclavo del dinero, porque no le daba ninguna importancia a su posesión, inclusive era capaz de tirarlo. Muchas son las anécdotas donde se destaca ese desapego hacia todo lo material. Dinero, sexo, placeres. Placer sí, decía él, pero no volverse esclavo del mismo. Y abstinencia, sí, pero solo cuando proviene de una necesidad interna, porque para él lo único absoluto era la independencia o autonomía del yo. Ningún mandato podía provenir de afuera. Y es en este aspecto donde se aparece una polémica con los cínicos colocados en la postura inversa. Hay una anécdota que ilustra muy bien este antagonismo,
protagonizada justamente por los dos ilustres de ambas escuelas. Está en escena Diógenes el cínico, lavando unas hierbas, y dice a Aristipo: si hubieras aprendido a prepararte esta comida, no andarías en los palacios detrás de los tiranos. A lo que Aristipo respondió: y si tú supieras tratar con los tiranos, no estarías lavando hierbas. O sea, en muchas oportunidades Aristipo se jactaba de esa libertad con que sabía acudir a la corte de Dionisio en busca de lujo y bienestar, así como en otros tiempos había frecuentado a Sócrates en busca de sabiduría. Nada podía ponerle un límite a ese deseo de independencia, de autonomía, ni siquiera las propias ideas, cuando éstas corrían el riesgo de transformarse en un dogma fijo, inquebrantable. La vía, entonces, para alcanzar esta libertad, tenida como absoluto, era para esta escuela de Aristipo la filosofía, o sea, el camino para el goce y el placer debía pasar por el conocimiento. La otra escuela de la cual quiero hablar es la de los cínicos, que ya hemos visto algo, ¿no? Porque Diógenes el cínico es el que estaba en antagonismo con Aristipo. Aunque en algunos aspectos los cínicos se enfrentaban con los cirenaicos, hay en ellos algo en común, porque ambas escuelas colocan a la libertad o independencia en la cima de las cualidades humanas. Como buenos discípulos de Sócrates, van a preocuparse fundamentalmente en la propia persona y en la libertad del espíritu. Para ellos lo más importante es la autosuficiencia. Por una parte, independencia del pensamiento y por otra parte, indiferencia a todas las necesidades físicas y emocionales. Tanto el cínico como el cirenaico no se van a someter a sus apetitos. Siempre van a pretender ser amos frente al hambre, el frío, la soledad. La diferencia entre unos y otros va a radicar en que el cínico va a agregar una voluntad férrea de reducir las necesidades naturales a su mínima expresión, a lo estrictamente necesario. Pero esto también va a ser, de alguna manera, una forma no consciente de poner límites a la libertad, o sea, de partir de la exigencia de ciertas privaciones, o sea, un determinado número de no quiero, de renuncias. Frente a esta posición, tal vez la de Aristipo guardaba una mayor independencia que esta que obligaba a la renuncia. Hegel llama a este tipo de libertad abstracta, que se niega al disfrute y se desinteresa de la vida. Es la del individuo que se repliega sobre sí mismo y se separa de la vida social. La libertad concreta, por el contrario, es ser indiferente a las necesidades, pero sin rehuirlas, manteniéndose libre también en el disfrute y sin desligarse de la vida social de los hombres, la vida de lo general. Este es un tema eterno que atraviesa la historia entera de la filosofía. El tema de la vida del monje, de la vida ascética. Y aquí las aguas se dividen. Para algunos es una alternativa de vida, libre de las ataduras de lo social, de la multiplicación de las necesidades impuestas desde afuera. Es, por tanto, la vida del sabio, del asceta que se basta a sí mismo.
Para otros, como para Hegel, esta sería la aburrida retórica del sabio, una libertad abstracta que no se realiza en eso que Hegel llamaba la bella eticidad de la realidad efectiva. O sea, para salvar la vida, negar la vida, sería esto, la vida del sabio. Una versión más moderna de esta disyuntiva sería la opción entre individuo o sociedad, o bien plantearse la pregunta de hacer el camino para la autorrealización en soledad, o bien el de la inserción en el mundo ético, que es vida social. De los representantes de la escuela cínica ya hemos hablado de Diógenes, que también se le llamaba el hombre del tonel porque habitaba en un tonel. En él ya el cinismo se ha vuelto solo un modo de vida, no hay ninguna doctrina, y cuya idea reguladora era que la carencia de necesidades es una cualidad divina. Se cuenta del que, habiendo reducido sus pertenencias al mínimo, un manto, un cuenco y un tazón, al ver que un niño colocaba las lentejas directamente sobre el pan y bebía en la palma de la mano, decidió deshacerse del cuenco y del tazón para reducir aún más sus necesidades. Pero sin embargo, los contemporáneos veían en estas privaciones también una especie de soberbia. En cierta oportunidad el mismo Sócrates le había dicho a Diógenes que su soberbia se mostraba a través de sus andrajos. Entonces, pese a toda esa ansia de libertad, pareciera que conservaban todavía una fuerte dependencia. ¿De qué dependían? De esa imagen de sí mismo que querían transmitir, esa imagen de que ellos no necesitaban de nada, que podían privarse de todo. Dentro de esta escuela también es importante mencionar a una mujer, Hiparquía, esposa de Crates. Eran toda una familia de cínicos, y de Hiparquía se cuenta que renunció a todas las ventajas de sus otros pretendientes, que era nobleza, riqueza, porque solo le atraía la vida y la conversación de Crates, que carecía en cambio de todos aquellos bienes. Se dice que fue la mujer que dejó la tela y la lanzadera para dar a la ciencia el tiempo que habría de gastar en la tela. Bueno, acá es importante señalar esta presencia femenina porque la mujer en Grecia en general estaba bastante subordinada, estaba, digamos, ubicada en el oikos, en la casa, y no tenía ninguna vida pública, y menos que nada se podía pensar en ellas que podían pertenecer a una escuela filosófica, lo cual después también se va a dar en las escuelas helenísticas, la presencia de la mujer.